Esta experiencia me ocurrió hace 2 días de escribir esto, y fue definitivamente la experiencia psicodélica más fuerte que he tenido, al menos hasta ahora. Antes de esto, por supuesto, he tenido algunas experiencias con otras sustancias, principalmente alcohol y hierba, pero otras que he probado han sido nuez moscada, DXM, hongos mágicos, LSD, LSA y nitroso. Sobre todo he usado LSD y el viaje más fuerte para mí hasta ahora fueron 200 unidades con hierba. Otro fue cuando tomé nitroso con LSD y LSA. Estas experiencias han sido algo fuertes, pero cada vez he sentido que podría haber tomado más, y ninguna estuvo al nivel de esta. Un poco de antecedentes antes de la historia. Tengo 20 años y la experiencia tuvo lugar en la casa de mis padres, donde aún vivo por el momento. Me mudaré en un mes, pero esto no es relevante ahora. Tenía la casa para mí por un día, así que decidí prepararme un poco de ayahuasca usando ruda siria y mimosa hostilis que había pedido. Ya había probado este brebaje una semana antes, cuando estuve viendo a unos amigos. Aquella vez ellos la habían preparado y la experiencia fue agradable, pero no muy fuerte. Las únicas diferencias entre lo que tomaron ellos y lo que yo tomé eran los ingredientes. Eran un poco más antiguos, y ellos tampoco añadieron vinagre. Los efectos del tiempo aparecieron muy rápidamente, a unos 15 minutos. Vomité alrededor de los 30 minutos, y el viaje no se hizo mucho más fuerte. No vi muchos efectos visuales, pero aún así disfruté de la experiencia. Aquella vez se sintió algo parecido a 1.5 gramos de hongos mágicos. Esta vez seguí la misma receta, salvo que utilicé mis propios ingredientes y añadí el vinagre. Decidí hacer 3 dosis, así que utilicé 18 gramos de corteza de raíz de mimosa hostilis y 6 gramos de ruda siria. Añadí un poco más de ruda siria porque casi la herví, así que probablemente fueron más de 8 gramos. Hice hervir a ambos durante 4 horas y los embotellé. El brebaje de mimosa hostilis tenía unos 800 mililitros y el de ruda siria unos 250 mililitros. Dosifiqué alrededor de 1/3 de ambos líquidos y decidí dejar las otras 2 dosis para más adelante. Esperaba una experiencia similar a la de la última vez, quizás un poco más fuerte, ya que pensaba intentar no vomitar tan pronto. La primera vez que tomé la bebida de ruda siria fue alrededor de las 21:40. Había preparado un portátil, unos caramelos para enmascarar el sabor, un cubo para purgar y unos auriculares para la música. 20 minutos después, a las 22 horas, empecé a beber la bebida mimosa hostilis. Ambas bebidas tenían un sabor horrible. Había bebido alrededor de la mitad, un poco más de 200 mililitros en 10 minutos, ya que empezaba a sentir algunos efectos. Los efectos fueron muy leves y similares a los de la última vez. 5 minutos más tarde, había bebido 3/4, y esto sería todo lo que bebería. Bebí unos 150 mililitros de mimosa hostilis en total. Había sentido algunas náuseas, pero conseguí aguantarlas. Los efectos se fueron intensificando poco a poco, pero no eran muy diferentes a los de la última vez. Escuchaba un leve zumbido en mis oídos que se intensificaba con más tono y se volvía más rápido, pero volvía a restablecerse después de alcanzar un pico. Me pareció bastante interesante, pero aún no era nada rompedor. A las 22:30, 30 minutos después de empezar a tomar la infusión de mimosa hostilis, los efectos empezaron a intensificarse rápidamente. En este momento decidí ir a purgarme en un baño, ya que no quería lidiar con eso mientras estaba drogado.
Vomité tan fuerte que me salió vómito por la nariz. Después de limpiarlo me doy cuenta de que el vómito no ralentizó para nada la subida. De hecho, los efectos aumentaban aún más rápidamente. En este punto empiezo a preocuparme al darme cuenta de que este viaje va a ser mucho más fuerte que el anterior. Me siento y trato de calmarme viendo YouTube, pero los efectos siguen siendo más fuertes. Empiezo a escuchar estos sonidos psicodélicos que suenan distorsionados y cambian de tono constantemente. Parecía una canción. Intento calmarme, pero cada vez estoy más preocupado, ya que los efectos son ya muchas veces más fuertes que los de la última vez y siguen aumentando. Me tumbo y cierro los ojos para intentar calmarme y aguantar. Al cerrar los ojos, empiezo a ver imágenes de ojos cerrados. Había patrones repetitivos de cosas verdes y moradas que no puedo describir bien. Había partículas verdes flotando alrededor y patrones púrpuras repetitivos que no eran geométricos, sino que parecían bocas con los labios apretados, como si estuvieran a punto de besarse. Empiezo a perder el control de la realidad y de mi entorno. Al mismo tiempo, empiezo a escuchar un sonido que suena como palabras que no puedo entender. Es como si las bocas se burlaran de mí y jugaran conmigo, lo que me pone aún más ansioso. Abro los ojos y me levanto mientras siento que pierdo el control de la realidad y del entorno y me olvido de dónde estoy y de lo que está pasando. En ese momento me doy cuenta de que estoy jodido. Reflexiono sobre lo que debo hacer. Decido intentar aguantar, pero sé que va a ser extremadamente intenso y fácilmente un viaje de dosis heroica. Tenía miedo de lo que iba a experimentar y de que durara las siguientes 5 horas. Sabía que iba a pasar ese tiempo en un reino completamente distinto, sin ninguna comprensión de mi entorno. También sabía que iba a experimentar la muerte del ego y sentí la presencia de una entidad. Imaginé que era un dios de los que se ven en las ceremonias de ayahuasca y que me iba a juzgar por mis actos. En ese momento estaba muy ansioso y me preguntaba cómo había acabado así. También recuerdo que cuando estaba pensando, la voz en mi cabeza sonaba muy diferente a la normal. Era como si otra persona estuviera pensando mis pensamientos y no podía reconocer algunos de mis pensamientos como míos. No puedo recordar qué imágenes veía, ya que no estaba realmente concentrado en ellas. Recuerdo que al menos vi que la habitación en la que estaba se movía de manera circular. Me preparé ansiosamente y traté de asimilar el hecho de que iba a ser teletransportado a un reino completamente distinto y a perder el contacto con la realidad. Busqué música tranquilizadora en YouTube, lo cual fue bastante difícil ya que mis manos temblaban por el miedo y las imágenes lo hacían más difícil. Además, estaba empezando a olvidar cómo utilizar la computadora. Pongo la música, me tumbo y cierro los ojos. Inmediatamente me teletransporté a otro universo, donde viví la experiencia más interesante y hermosa del viaje. Estaba tumbado en otro mundo donde todo parecía muy amarillo y dorado. Todo estaba hecho de pequeñas partículas doradas. Estaba tumbado en una hierba dorada junto a un pequeño arroyo con agua transparente y plateada. A mi lado había una mujer joven sentada y mirándome con una expresión tranquila. También tenía ropa dorada y un pelo dorado bastante largo. Creo que miré hacia arriba y vi que el cielo estaba completamente negro y todo el lugar en el que me encontraba estaba dentro de una burbuja. El lugar era circular y tenía unos 200 metros de ancho. Era como un jardín dorado dentro de una burbuja en un espacio completamente vacío. No recuerdo si pasó algo después de eso,
pero empecé a asustarme de lo rápido que estaba perdiendo el contacto con la realidad y sentí que se acercaba la muerte del ego. Solo había mantenido los ojos cerrados como unos 30 segundos y ya había perdido casi todo el contacto con la realidad. Después de esto me levanto y empiezo a tener mucho pánico. Me pregunto si debería llamar a alguien. En ese momento eran solo las 22:45, así que solo habían pasado 45 minutos. Empiezo a preocuparme por lo que va a pasar, ya que tengo miedo de posibles daños psicológicos, como el estrés postraumático. He visto videos sobre experiencias aterradoras con ayahuasca y pienso que esto parece un cliché. Pienso para mis adentros que esto es exactamente como sucede en esos videos. Siento que la ayahuasca es cada vez más fuerte, aunque ya es tan fuerte que no puedo comprenderlo. Constantemente me olvido de todo a medida que se acerca la muerte del ego. Estoy constantemente olvidando lo que está pasando, luego me doy cuenta de lo jodida que es mi situación y luego lo vuelvo a olvidar. Lo estoy reexperimentando todo el tiempo en un bucle y cada vez parece que mi situación empeora. También intenté ver un video de YouTube para calmarme un poco, pero no pude entender bien lo que decía e interpreté cualquier cosa. No podía concentrarme mucho por lo incómodo que me sentía. En ese momento decidí que esto tenía que terminar. Recuerdo que me tomé un benzo, que era un diazepam de 5 miligramos, como calmante para el viaje. Había leído que no se debe tomar benzos con la ayahuasca, pero en ese momento no estaba pensando racionalmente, y el único pensamiento que tenía era que el viaje tenía que terminar. Espero que el benzo haga efecto, pero el tiempo pasa increíblemente lento. 1 minuto parecen 5 minutos. Me siento extremadamente incómodo. Pensaba cómo es que esto terminó así. Pasan unos 10 minutos y la ayahuasca sigue siendo aún más fuerte. También tomo 5 miligramos de aripiprazol, que es un antipsicótico. Había leído que tampoco se deben tomar antipsicóticos con la ayahuasca, pero en ese momento no pensé en eso para nada. El benzo aún no había empezado a hacer efecto, así que ni siquiera había una razón para tomarlo, pero en ese estado no me importaba. Antes había enviado un mensaje de que estaba tomando ayahuasca a un chat de grupo, en el que estaban las mismas personas que tomaron ayahuasca conmigo antes. Eran las 11 de la noche, 1 hora después de haberlo tomado, y envié un mensaje diciendo que la ayahuasca era demasiado fuerte. Me vuelvo a acostar para calmarme, pero esta vez con los ojos abiertos, para no estar en otro reino y perder el contacto con la realidad. Entonces me doy cuenta de que no debería haber tomado el benzo y el antipsicótico con la ayahuasca, y empiezo a paniquear. Ahora temía por mi seguridad y me preguntaba si debía llamar al número de emergencias. Me preocupaba que si cerraba los ojos, no solo experimentaría la muerte del ego, sino que realmente moriría. Intenté averiguar qué hacer, ya que se me olvidaban aún más las cosas. Constantemente me preguntaba si estaba en peligro y luego recordaba que había tomado el benzo y el antipsicótico y luego lo olvidaba de nuevo. Por fin pude ordenar mis pensamientos y llamar a mi amigo para explicarle lo que estaba pasando. Eran alrededor de las 11:05 de la noche, pero habían pasado al menos 2 horas, aunque no tenía ninguna noción del tiempo en ese momento. Mi amigo buscó en Google y yo le preguntaba frenéticamente si iba a estar bien y si iba a morir. Le dije que tenía miedo de que si cerraba los ojos iba a morir. Él me aseguró de que estaría bien. Me dijo que iba a venir a mi casa con el transporte de sus amigos. Yo no paraba de preguntarle cuándo iba a llegar. Constantemente le preguntaba cuánto tiempo iba a tardar, pero cada vez se me olvidaba o no escuchaba la respuesta. Finalmente le dije que ya lo había preguntado 1000 veces, pero que cuánto tiempo iba a tardar en llegar, solo para que me dijera que no se lo había preguntado ni una sola vez y que probablemente me había imaginado preguntárselo. Esto realmente jodió con mi cabeza, ya que estaba seguro de que se lo había preguntado e incluso mirado hacia atrás, recuerdo habérselo preguntado varias veces. Más tarde le pregunté qué había dicho durante la llamada telefónica. Al parecer había dicho que iba a perder la cabeza y que lo que estaba viviendo era un infierno, aunque no lo recuerdo. Lo que recuerdo es que mientras mi amigo venía, yo seguía en una llamada telefónica con él. El benzo y el antipsicótico
estaban empezando a hacer efecto lentamente durante la llamada. Le dije que seguía olvidando cosas, que no podía reconocer mi propia voz. Era como si pensara en algo para decir y luego la voz dijera lo que pienso en voz alta. También sentía que había un retraso entre lo que pensaba decir y lo que decía, en lo que me concentraba mucho. Recuerdo haber dicho que se siente como si fuera solo mi conciencia, como si mi conciencia estuviera cargada en algún tipo de Matrix sin cuerpo. Mi amigo me recordó que esto era una parte de la muerte del ego. Esto era lo más cercano a la muerte de ego completa que experimentaría yo, ya que el benzo y el antipsicótico detendrían el viaje. Alrededor de las 11:30 de la noche, mi amigo llega, y en ese momento ya estoy bajando por el benzo y el antipsicótico. Sigo viajando un poco, pero al mismo nivel que la última vez que probé ayahuasca. Estuve pensando en lo que pasó antes y logré asimilar lo que pasó durante esa noche. Alrededor de las 12 de la noche me sentí casi normal, pero el benzo y el antipsicótico me dieron mucha somnolencia. No sé qué habría pasado si no hubiera llamado a mi amigo, ya que temía mucho por mi bienestar. Al siguiente día me sentía muy cansado por la experiencia y todavía un poco raro, pero ahora, con 2 días de retraso, me siento normal de nuevo. Todavía me quedan 2/3 de la ayahuasca, pero voy a guardarla para más adelante y probar con una dosis mucho más pequeña. Me interesaría volver a experimentar algo de eso y entrar en esos reinos que visité una vez que esté listo. Esta vez no esperaba ni estaba preparado para un viaje de esa magnitud, pero una vez que esté preparado, me gustaría volver. Siento que apenas escapé de las garras de lo que me estaba arrastrando a ese otro mundo. Esta es una actualización 1 año después. Este año he pasado mucho tiempo pensando en este viaje. En cierto modo me ha abierto los ojos para ver lo que realmente la vida es y mi posición en ella. Por otro lado, también ha aumentado algunas de mis ansiedades. En realidad, ya no consumo ninguna sustancia excepto alcohol ocasionalmente. No me opongo a tripear o fumar hierba, pero incluso fumar hierba me ha dado paranoia y se siente demasiado como lo que experimenté con la ayahuasca. Todavía siento que tengo muchas cosas no resueltas que debo resolver antes de volver a tripear. Me gustaría experimentar psicodélicos en algún momento, pero esta vez quiero hacerlo cuando esté realmente preparado.